Vamos a estudiar esta noche uno de los aspectos que es tan necesario y tan importante para la vida del cristiano. Dice el Salmos capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y en el Salmos capítulo 17, versículo 6, el mismo salmista David sigue diciendo: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha ¿qué? Mi palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche que nos permites abrir tu palabra. Y queremos invitar que tu presencia esté con nosotros, que tu espíritu nos guíe para sacar el mensaje que tienes para nosotros en este momento. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. De mañana se presenta ante Dios para que lo escuche. De mañana va delante de Él y espera. Y luego Él dice: yo te invoco para que tú me oigas. Y por favor, Dios, inclina tu oído y escucha mi palabra. Pero qué interesante que esa vía de comunicación que tenemos nosotros, los hijos de Dios, para hablar con Dios. Alguien definió que la oración es nuestra línea directa con el cielo. Una línea directa. Y lo interesante es que esa línea directa nunca está ocupada. Hoy en día, los celulares o los teléfonos o otros artefactos se han convertido en una gran necesidad de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque estos son medios que se utilizan para comunicarse y le permite a las personas a comunicarse y a interactuar. La oración es un proceso de comunicación que nos permite a nosotros hablar con Dios. Y otra persona definió que orar es como hablar a tu mejor amigo. Pero esta noche vamos a hablar sobre los enemigos de la oración. ¿Qué vamos a hablar esta noche? Yo encontré 3 enemigos. Quizás usted va a encontrar más. Pero vamos a ver los 3 grandes enemigos de la oración. ¿Qué quiero decir con los enemigos? Podríamos decirlo de esa manera. Los 3 grandes obstáculos que le impiden a usted en tener una comunicación directa con Dios. Vamos al primero. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. ¿Qué dice ese texto? ¿Cuál es el primer enemigo o el primer obstáculo que impide que usted se comunique con Dios? Falta de fe, y eso se le llama duda. La duda es un estado de incertidumbre. Donde hay dudas, no hay certeza. Por eso dice allí el texto: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. La duda es algo que no está seguro de la validez de algo, de una situación. La duda es la limitación a la confianza, porque donde hay dudas no existe la creencia en la verdad de un conocimiento. Lo contrario de la fe es la duda. Para orar a Dios es necesario creer que Él existe, que Él es real. Para orar a Dios debo creer que Él me escucha y contesta mis peticiones. Por eso el salmista David, cuando
En el texto de Salmo 17 decía, yo te he invocado por cuanto tú me vas a oír, Dios. Él está invocando el nombre con la certeza de que Dios lo va a escuchar. Y a esta seguridad se le llama fe, confianza. Y sin fe, nunca nadie podrá orar a Dios de manera efectiva. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Miren cómo dice este texto, hablando sobre este gran enemigo de la oración. Pero pida ¿con qué? Con fe. No dudando ¿qué? Nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, el primer gran enemigo de la oración es dudar. Falta de certeza. Vamos al segundo enemigo de la oración. El orgullo. Salmos capítulo 138, versículo 6. Vamos a entender por qué el orgullo es un segundo enemigo de la oración, así como lo es la duda. Porque Jehová es ¿qué? Excelso. Y atiende al humilde, mas al altivo mira de qué? Mira de lejos. ¿A quién atiende Dios cuando ora? Al humilde. Entonces, el orgullo es el segundo gran enemigo de la oración. Hay un obstáculo. No puede haber comunicación, porque al orar se reconoce nuestra dependencia de Dios. Cuando nosotros vamos en una actitud de oración, es que estoy entendiendo que estoy dependiendo ¿de quién? De Dios. Pero una persona altiva en ningún momento reconoce que necesita depender de Dios. El corazón orgulloso se niega a aceptar la realidad que necesita depender de Dios. Quien no suele humillarse delante de Dios jamás va a lograr comunicarse con Dios. Por eso el salmista David dice, Jehová atiende ¿a quién? Al humilde. Y al altivo lo mira de lejos. No le pone atención. Eso es lo que dice el texto. El acto de orar es un trabajo que humilla. Con solo entrar en una actitud para orar con Dios, para hablar con Dios, empieza una actitud de ¿qué? Humildad, de humillación. El acto de orar derriba completamente todo orgullo, derriba todo intelecto, crucifica toda vanagloria humana. El acto de orar nos hace ver nuestra bancarrota espiritual. Por eso es que buscamos de Dios. Dos enemigos. Número 1, la duda. Número 2, el orgullo. Vamos al tercer enemigo. Dice el texto, entonces Jesús les dijo, mi alma está como muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad ¿con quién? Conmigo. Hay una orden. Velen conmigo. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo, ¿cuánto? 1 hora. ¿Cuánto tiempo había durado Jesús? 1 hora. Verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es como débil. Jesús va a un lugar y está triste, dice. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. O sea, está en un estado de tristeza muy profunda. Y le pide a sus discípulos que lo acompañen y lo ayuden a velar por una hora. Pero cuando él se fue y cuando él viene de vuelta, todos estaban durmiendo. Y luego el Señor da el consejo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está listo, pero la carne es débil. El tercer gran enemigo de la oración se llama desidia. ¿Han escuchado esa palabra antes? Desidia. ¿Qué es la desidia? La desidia, según los médicos, es una enfermedad cada vez más común y que puede afectar a todos y a algunos de una forma más grave que a otros. ¿Qué es la desidia? Es una enfermedad. A algunos le afecta de una forma más grave y a otros de una forma más leve. Suele utilizarse en el ámbito de la salud mental para referirse a un cuadro patológico relacionado con la depresión. La desidia está relacionada ¿con qué? Con la depresión. ¿Y la depresión qué es lo que la causa? La tristeza. Ahora bien, la desidia está asociada con la dejadez, con la indolencia, con el desgano, con el desinterés, con el acto de ser pasivo frente a determinada situación y no hacer nada. Eso está relacionado a la desidia. ¿Con qué? Dejadez, indolencia, desgano, desinterés y una actitud de pasividad frente a situaciones y no hacemos nada. Eso está relacionado a la desidia. Y déjenme decirle que la desidia te lleva al punto de orar muy poco o al punto de no orar en lo absoluto. Es una enfermedad y tiene relación con la depresión patológicamente, médicamente. Cuando está entrando en un vicio. Hermanos, la desidia te lleva o a orar muy poco o a orar nada. ¿Por qué? Porque la desidia es dejadez, indolencia, desgano, desinterés, pasividad a una determinada situación. La persona que está en depresión, lo mismo entra en un estado de ¿qué? De pasividad. Se echa a morir. Ya no le encuentra sentido a la vida. Entonces, el estado de desidia es lo mismo que la depresión. Ahora, sin oración, el cristiano nunca llegará a ser lo que Dios quiere que llegue a ser. Sin oración, nunca el cristiano va a llegar al lugar donde Dios quiere llevarlo. Sin la oración, el cristiano nunca crecerá a la estatura que Dios le ofrece si es negligente en la oración. Las personas con desidia sufren de apatía frente a lo que les rodea y son imbuidos por un círculo vicioso en el que cuanto menos hace, menos les apetece hacer. Esta situación de tristeza
Esta situación de desinterés constante puede afectar muchos aspectos de la vida y no solamente en el aspecto emocional. Porque una de las causas de la desidia, ¿saben cuál es? 2 problemas. La crisis económica y el ritmo de vida acelerado. Es muy fácil en estos lugares caer en esta situación de desidia. Crisis económica y el ritmo de vida acelerado. ¿Por qué? Porque estás cansado, no tienes energía. ¿Qué pasó con los discípulos? No pudieron velar por 1 hora. Por lo tanto, la duda, el orgullo y la desidia son los 3 grandes enemigos de la oración. Son los obstáculos número 1 donde nosotros entramos en una comunión directa con lo divino y por lo tanto vivimos a la deriva. Vivimos sin Dios porque no hay certeza, no hay una seguridad de que Dios puede escucharme, de que Dios puede responderme. Por lo tanto, una vida sin oración es una vida sin crecimiento. Quiera Dios que nosotros podamos analizar y meditar en estos enemigos para que nosotros podamos vivir velando y orando para que no entréis en tentación. El consejo de Dios es velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu desea, pero la carne es débil. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos ayuda a nosotros a entender la situación en la cual enfrentamos en esta vida cristiana, pero especialmente en el obstáculo que se entrepone entre un hijo de Dios y el cielo. Gracias porque nos has ayudado a entender estos aspectos y danos a cada uno de nosotros la gracia que necesitamos día a día para poder crecer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.